Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador, en especial al doctor Carlos Hinojosa, por la invitación a participar en esta tercera edición del Simposio de Angiología y Cirugía Vascular para estudiantes de medicina. Realmente espero que estén aprovechando al máximo esta oportunidad educacional única. Vamos a estudiar el tema de los vasculitis. Realmente es un tema muy extenso. Pero vamos a tratar de sintetizarlo, sobre todo en aquellas vasculitis que en un momento dado son importantes para el cirujano vascular y angiólogo. Las vasculitis se definen o comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades poco frecuentes que se caracterizan por un proceso inflamatorio de la pared de los vasos sanguíneos. Su etiopatogenia no se conoce con certeza. Sin embargo, se entiende que existen ciertos mecanismos autoinmunes en donde parece existir una predisposición genética y susceptibilidad étnica. Esto añadido a ciertos factores ambientales, donde también existen ciertos agentes infecciosos involucrados en la patogenia de estas enfermedades. El proceso vasculítico puede involucrar uno o varios vasos sanguíneos y comprometer órganos y miembros. Lo que conocemos de las vasculitis generalmente proviene de los especialistas en reumatología. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, la mayoría se controla mediante manejo médico. Sin embargo, existen ciertas vasculitis en las que es necesaria la valoración y la intervención de un cirujano vascular. Desde la década de los 50 se han introducido diferentes clasificaciones, pero sigue siendo de gran utilidad aquella que estudia los vasos involucrados de acuerdo a su calibre. Entonces podemos ver que hay vasculitis que pueden afectar las arteriolas, los capilares y las vénulas, aquellas arterias de pequeño calibre, de tamaño medio, grande, así como la aorta y sus ramas. Son precisamente estas tres las que voy a abarcar en esta ponencia. Vamos a empezar con la arteritis de células gigantes. Esta involucra principalmente ramas extracraneales de la carótida externa. Se presenta con mayor frecuencia en individuos mayores de 50 años. La tasa de incidencia anual se describe en 17 por cada 100.000 individuos y generalmente existe una mayor afección en aquellos individuos con ancestría de Europa del Norte. Entre las manifestaciones clínicas, pues principalmente es la cefalea, la cual puede ser unilateral o bilateral, acompañada de síntomas constitucionales tales como fiebre, malestar general, mialgias, artralgias. Puede haber síntomas oculares como la pérdida súbita de la visión, así como claudicación mandibular. Pueden existir déficit neurológico focal, así como síntomas isquémicos de las extremidades, principalmente superiores. El diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos. Se considera los criterios de diagnóstico establecidos por el Colegio Americano de Reumatología y para ello es necesario por lo menos cumplir con 3 de los 5 criterios aquí listados. En ocasiones es importante llevar a cabo una biopsia. El cirujano, no únicamente cirujano vascular, también puede ser llevado a cabo por cirujanos generales, y esta biopsia puede revelar infiltración y granulomatosa, así como la presencia de células multinucleadas gigantes. Todo esto tiene una sensibilidad superior y especificidad superior al 90%. Los estudios de imagenología son de gran utilidad. El ultrasonido puede revelar lesiones estenóticas y engrosamiento de la pared, denotando cierta inflamación de la arteria temporal superficial. El PET scan también es de gran utilidad, ya que existe un aumento en la fluorodesoxiglucosa, revelando actividad inflamatoria en los vasos afectados. El tratamiento principalmente es médico e inmunosupresor, con prednisona. Metilprednisolona puede utilizarse en el caso que exista pérdida de la visión. Se pueden añadir otros agentes como metotrexato e infliximab, y se puede acompañar de antiagregantes plaquetarios como aspirina. Existe experiencia en revascularización, ya sea por métodos endovasculares abierta, esto con resultados muy variados. Vamos a continuar con la enfermedad de Berger o de Werger.
también conocida como tromboangeitis obliterante. Este es un síndrome clínico caracterizado por oclusiones trombóticas segmentarias de las arterias de pequeño y mediano calibre. Usualmente afecta a los miembros inferiores, aunque también, como podemos ver en esta imagen, puede comprometer los miembros superiores y se presenta principalmente en fumadores. Su epidemiología generalmente es más frecuente en individuos provenientes de Europa Oriental y de manera interesante se ha observado un decremento progresivo en los últimos 70 años. Esto quizá también debido a un decremento en el consumo de tabaco, sobre todo en las últimas 3 décadas. La presentación clínica varía de acuerdo a la localización geográfica, pero es importante recalcar que estos pacientes pueden presentar claudicación intermitente, dolor en reposo, así como pérdida de tejido manifestado con úlceras isquémicas y gangrena. Existen diferentes clasificaciones que se han propuesto en las últimas 4 décadas, sin embargo todas coinciden en que se presenten individuos a una edad temprana, no confundirla con la enfermedad aterosclerótica oclusiva. Estos individuos tienen menos de 50 años, todos tienen un antecedente de tabaquismo y se presentan estas manifestaciones clínicas isquémicas. Resulta de utilidad, al igual que la valoración de pacientes con enfermedad aterosclerótica oclusiva en las extremidades, llevar a cabo o determinar la presión segmentaria, la pletismografía digital, a cabo estudios de ultrasonido. En ocasiones es útil la presión transcutánea de oxígeno, determinarla, así como la angiotomografía sigue siendo el estándar de oro en estas lesiones. Tratamiento es importante el cese del tabaquismo. En ocasiones existe una remisión casi total simplemente con esta maniobra, pero va encaminado el tratamiento médico a mejorar la circulación, a tratar el dolor y en caso de existir a tratar la infección. Se pueden llevar a cabo procedimientos endovasculares, ya sea mediante agentes trombolíticos en el caso que existan isquemias agudas, mediante el uso de uroquinasa y streptoquinasa. Además es de utilidad la angioplastía con balón. Existen tratamientos quirúrgicos, ya sea por medio de reconstrucción directa o mediante una simpatectomía con resultados también variables. Por último tenemos la arteritis de Takayasu. Esta es una vasculitis que principalmente afecta la aorta y sus ramas principales. Su incidencia anual se reporta en 2 a 2.5 millones de casos anuales, siendo nuestro país uno de los países con mayor prevalencia en el mundo. Típicamente ocurre en el sexo femenino, 4 a 5 veces más frecuente que en el sexo masculino, y la presentación típica es una mujer joven entre la segunda y la cuarta década de la vida. Las manifestaciones clínicas pueden distinguirse en 2 fases, una fase aguda o inflamatoria, caracterizada por síntomas inespecíficos, y una fase crónica u obliterante, caracterizadas por lesiones estenóticas u oclusivas, los cuales pueden causar los síntomas y signos isquémicos. Los criterios de clasificación propuestos en el año de 1990 por el Colegio Americano de Reumatología siguen estando vigentes. Para ellos es necesario por lo menos cumplir con 3 de estos 6 criterios, teniendo una sensibilidad y especificidad superior al 90%. La histopatología se caracteriza por lesiones, por una panarteritis granulomatosa con lesiones salteadas, la cual puede progresar en una fase esclerótica o crónica en una degeneración aneurismática. Resulta de importancia los estudios de imagenología, en donde se incluyen el angioTAC, la ultrasonografía Doppler y el Doppler transcraneal, en caso que sea necesario evaluar la circulación intracraneal. El tratamiento es médico, primeramente, inmunosupresor, con los agentes antes descritos. Sin embargo, existen situaciones clínicas en las que un tratamiento invasivo puede ser necesario. Esto se puede lograr mediante la reconstrucción directa o bypass o mediante procedimientos endovasculares. Actualmente es escasa la experiencia que existe a nivel mundial, principalmente es proveniente de los países del lejano oriente. Esto es una serie de Japón, donde se comparó el tratamiento endovascular con el tratamiento abierto y se observó que ambos son eficaces. Sin embargo, existe una recurrencia y una mayor tasa de complicaciones y reintervenciones en aquellos pacientes que son sometidos a revascularización endovascular.
En los últimos 2 años hemos venido reportando nuestra experiencia con diferentes casos clínicos y series menores. Recientemente se publicó en la revista Europea de Cirugía Vascular algunos factores asociados a la necesidad de revascularización en estos pacientes. Se estudiaron 47 pacientes, de los cuales la mitad de ellos fue sometido a procedimientos de revascularización, y se observó que algunas variables tales como la elevación de la velocidad de sedimentación globular, así como el índice o el consumo de tabaco, eran variables asociadas a la progresión de la enfermedad y a la necesidad de un procedimiento de revascularización durante el seguimiento. Comparamos también los resultados clínicos en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía abierta y endovascular. Ciertamente existe más durabilidad en los procedimientos abiertos, sin embargo, el análisis estadístico no demostró significancia. En conclusión, las vasculitis son enfermedades raras, requieren un índice de sospecha alto para un diagnóstico temprano y de esta manera evitar el daño permanente en los vasos sanguíneos. Existe definitivamente la necesidad de desarrollar estudios que contribuyan a evaluar y validar el rendimiento de los criterios diagnósticos. Estas lesiones arteriales, particularmente las que ocurren en los vasos de mediano y gran calibre, requieren la valoración del cirujano vascular para decidir si es necesario un tratamiento invasivo. Muchas gracias.